miércoles son importantes para nosotros como iglesia. Conéctate todos los miércoles a las 20 horas en el canal de YouTube que está apareciendo ahí en pantalla. Adoramos al Señor juntos desde nuestros hogares y recibimos una palabra concreta, relevante y lo más importante, práctica para nuestro día a día. Nos vemos cada miércoles a las 20 horas en Altar en Casa. Hay espacio, hay lugar para muchos más. Meditaba en eso, en la alabanza, cómo se deja pasar, ¿no es cierto?, el río sin aprovechar su agua. Siento que es tan necesaria. Y ahora que hay abundancia de lluvia, también hay abundancia de espíritu para todos los que quieran beber. Y no se paga nada, es gratuita, dice el Señor. Así que una invitación, un llamado para todos aquellos que se han quedado en casita y que pueden venir. Les animamos aquí a que no le tengan miedo a la lluvia. Mire, ya dejó de llover. Y aún con lluvia, no importa, mejor aún. ¿Ya? Se dan algo especial en los cultos así cuando son difíciles. Hay algo especial. Bueno, tengo la maravillosa tarea de compartir la palabra de Dios hoy día con ustedes y es lo que vamos a hacer. Nuestro texto hoy día, nuestra porción está en el Evangelio de San Lucas, ¿ya? Al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 13 en adelante. Vamos a hablar de un camino, hoy día nos va a hablar de un camino, ¿ya? La palabra de Dios. Una palabra ciertamente conocida por muchos, pero hemos pedido al Señor que nos dé un sentido bien especial hoy día del significado que podemos y todo lo que podemos extraer de esta experiencia de dos discípulos y de muchos más, ¿verdad? Que al final se da de esta porción. Un camino que tiene, y de hecho, el título, le puse un título a este sermón hoy día, esta palabra, dice, un camino con doble sentido. Usted, a medida que desarrollemos un poco, creo que usted lo va a comprender. Y el propósito es que el camino se recorre, el camino de esta vida, el camino de las circunstancias, el camino de todo lo que nos pueda suceder, se recorre. Para nosotros hay un solo camino, hay una sola vía para llegar a Dios, para llegar al Padre. Y decimos nosotros, ¿verdad? Pensamos inmediatamente, decimos, sí, Cristo es el camino. Pero, ¿qué significa eso en la praxis? ¿Ya? Significa nuestro recorrido, ¿ya? Estos años de vida, este día domingo, por ejemplo, de principio a fin, mañana lunes, martes, etc. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Y cómo nosotros podemos recorrer, ¿ya? Un camino que tiene, ¿verdad?, una dirección, pero que suceden cosas. ¿Cómo lo recorremos? Puede ser bueno para nosotros, puede ser triste, puede ser malo para nosotros, pero en un mismo camino vamos todos y va a depender de qué. Va a depender de de nuestra actitud, ¿ya? De nuestra visión, de nuestra relación con Dios, de lo que nosotros entendemos, ¿ya?, acerca de la Escritura, de este Dios maravilloso que nos ha llamado. Entonces, este camino puede ser recorrido de una manera muy triste, muy trágica, o puede ser recorrido también de una manera gloriosa, ¿ya? Y eso es lo que la idea que quiero dejarle en su corazón con esta palabra, ¿ya? ¿Damos lectura? En el nombre de Jesús. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gracias, Señor. Habla nuestra vida, tu palabra, Señor, de por sí habla nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla, a exhortarla, a recibirla, a llenarnos de ella, Señor, a vivirla, a entenderla, a compartirla. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre a todos en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Un camino con doble sentido. Ahora tenemos carreteras nuevas, ¿verdad? Y es muy raro encontrarse, por lo menos en una principal, que sea de doble sentido. Usted conoce eso, ¿cierto? Que la misma ruta por la derecha se va y por la izquierda se viene, ¿ya? Pero así eran las rutas, incluso la norte-sur, cuando era niño, yo hace mucho tiempo, no diga nada, me tocaba viajar ya desde niño, y la carretera no es la que teníamos, sino que una sola vía, y por aquí iba peligroso, ¿no? Había que estar con mucho cuidado y todo. Pero entonces si usted iba, por ejemplo, a la capital, o hacia el norte, tomaba la misma pista que si tenía que devolverse. Por eso le puse a esta palabra doble sentido, en ese sentido, no en el mal sentido que habla la gente por ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mismo camino, usted va a ver que, si se dio cuenta conmigo en la lectura, el mismo camino que llevaban estos hombres hacia Emaús es el mismo camino que tomaron de vuelta, pero con un cambio radical en sus vidas, ¿ya? Emaús representa
esta aldea no es que esa aldea fuera así, sino que representa por el hecho que van hacia allá estos discípulos. Son dos discípulos, ¿eh? Son dos discípulos del Señor, no de los 11. Él tenía más discípulos. Son dos de otros discípulos que estaban con el Señor, que creían en el Señor y que vivieron todo esto que aconteció de su muerte y de su pasión y muerte en la cruz, y que van hacia esa aldea. Representa la soledad, Emaús, la desesperanza, la tristeza. Y ellos van hacia allá. Emaús dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y son datos útiles, ¿sabe por qué? Porque uno dice, ¿para qué me da la distancia? ¿De qué me sirve? Sirve. Nada está escrito en la Escritura por demás. Un estadio eran como, son, en esa medida, en ese tiempo, 180 metros. Y si usted multiplica 180 metros por, ¿cuántos estadios? 60. A 60 estadios, va a concluir que estaba de Jerusalén a Emaús, donde ellos iban caminando 11 kilómetros. Bastante. En ese tiempo, sin vehículos, sin micro, nada, caminar. 11 kilómetros es bastante para caminarlos. ¿Ya? Y si toma en cuenta que ustedes después se devolvieron, 11 más. Entonces, lo que quiere decir que se puede caminar bastante y venir a la casa de Dios. O sea, yo quería exhortar mucho también a la iglesia en ese sentido. ¿Ya? Hoy día, bueno, hay a veces algún tipo de dificultad y ya no, mire, esta gente para congregarse en esos tiempos caminaba cualquier cantidad de kilómetros, muchos caminando. ¿Qué decir en los tiempos de David, en los tiempos de los salmistas? Era una enormidad de distancia solo a pie. Pero el corazón vibraba a medida que se acercaba al templo. ¿Ya? Así que eso no sé, hoy día lo dejo para todos los que escuchen y todos los que estén acostumbrándose a no congregarse, etcétera, etcétera. Caminaban 11 kilómetros. 11 kilómetros se puede ir conversando, ¿no es cierto? Es un tramo bastante largo como para conversar varias cosas. Ellos iban hablando entre sí, ¿ya? Entre los dos, de todas las cosas, o sea, de lo que pasó con Jesús, de su persecución, de su pasión y de su crucifixión. Pero ellos no iban hablando como hablamos nosotros, por ejemplo, ahora que sabemos todo y creemos en Él y creemos que está vivo. Ellos iban hablando en un espíritu triste, en un espíritu de desolación, de muerte, de tristeza, de todo sombrío. Para ellos se acabó todo, se acabó la fe, se acabó la esperanza, se acabó, ¿no es cierto?, su sueño, ya que tenían con este Mesías. ¿Por qué? Porque ellos nunca comprendieron, ¿verdad?, las Escrituras. Y es primordial, amados, comprender la Escritura. Hay una parte por ahí donde Felipe, el evangelista, le dice a un eunuco que va a evangelizar, ¿no? Y parte diciéndole así: tú lees, pero ¿tú entiendes lo que lees? Más o menos eso. Y hoy día tenemos que preocuparnos de entender, ¿verdad?, lo que leemos. Porque muchos, sí, yo leo la palabra, pero hay que procurar, ¿no es cierto?, y asegurarse de que se entiende la palabra. Estos dos discípulos no entendían la palabra y tuvieron varias consecuencias por ello. No entendieron las Escrituras, nunca comprendieron las Escrituras, a pesar que la leían y a pesar que el mismo Señor se las dijo muchas veces, les dijo esto: no, yo tengo que ir a la cruz, ¿saben? Se los digo una y otra vez, es necesario decir. Entonces, pero todos prácticamente podemos decir ahí, no solamente estos dos, nunca comprendieron eso, nunca pudieron entenderlo. Discutían entre sí estos acontecimientos. Entonces Jesús mismo se acercó. Ahora el Cristo resucitado, el Cristo que ellos dan por muerto, ¿verdad?, camina con ellos, va ahí y se acerca a ellos y les habla, mire. Y así pasa en nuestro caminar cuando estamos tristes, cuando estamos desilusionados, cuando la amargura nos invade. Nosotros no advertimos que Jesús está ahí muchas veces, no lo advertimos, ¿ya? Aunque lo invocamos muchas veces. Señor, quisiera que estés aquí conmigo para vivir esto, y el Señor está ahí. Pero esa problemática es tan fuerte en nosotros, es tan intensa,
Es tanta la desilusión a veces que no nos damos cuenta que el Señor está ahí, al lado nuestro. Está. Ellos tampoco se dieron cuenta quién era. Lo tomaron como un forastero, mire. Como un forastero. Alguien extraño. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Más los ojos de ellos estaban velados. Yo voy a poner énfasis en puntos principales de lo que le pasaba a estos dos discípulos. ¿Ya? Iban caminando, seguramente iban agotados, tristes, angustiados, desilusionados, se acabó todo y además discutían entre sí, no se edificaban, no se consolaban uno al otro, sino que discutían. Y eso pasa cuando hay confusión, eso pasa cuando el problema en nuestra vida nos hace sucumbir, ¿ya? Y nos supera, nos supera. Discutían entre los dos. Los ojos de ellos estaban velados. Ahora, no podemos atribuir que el mismo Señor les vendó los ojos para que no lo conocieran, porque sería algo muy ridículo, sería algo muy absurdo. Lo que el Señor quiere es lo contrario, abrir nuestros ojos y que nosotros nos demos cuenta que Él está, que su presencia está, que su palabra es vigente y que la bendición está más cerca de nosotros de lo que creemos. Amén. Y es lo que sucede acá. El Señor se da cuenta de la situación de ellos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Él se da cuenta de lo que vivimos, se da cuenta y no nos condena por eso, sino que nos quiere ayudar. Y es lo que hizo con estos discípulos. Están mal, no ven nada, están discutiendo, van a llegar así a Emaús, un largo trayecto. Qué triste. No, va a hacer algo el Señor en tu vida, va a hacer algo el Señor en mi vida, va a hacer algo el Señor en la vida de aquellos que están así. Tenemos que creerlo también porque somos del Señor ya y no nos dejará, ¿verdad? No nos dejará. Si usted recorre las alabanzas que cantamos, ahí está dicho, lo hemos proclamado ya, ¿cierto? Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivir en esa función. Ahora, los ojos, después vamos a ver por qué los ojos estaban velados. Más los ojos de ellos estaban velados, o sea, no podían conocerlo, no se daban cuenta que era Jesús. Seguramente antes de la crucifixión le vieron muchas veces. Pero para que usted se dé cuenta al nivel que se puede llegar de estar con una persona y después usted se encuentra por ahí con ella y no la reconoce y dice, oye, ¿qué le pasó conmigo? Y uno empieza al tiro con cosas extrañas. Oye, ¿qué le pasa conmigo? Pero ¿cómo no me va a conocer? Nos cruzamos, no sé, no me dio la cara y empezamos con conjeturas. Y puede que esté tan turbada esa persona, que esté tan confundida, que esté con tantos problemas que no sabe ni siquiera dónde está. ¿Verdad? Es mejor pensar eso que decir, oye, no me quiso mirar, ¿ya? Para no entrar en pecado y en supuestos. ¿Ya? Es lo que les pasó a ellos. Jesús se acercó a ellos y ellos no conocieron que era Jesús. ¿Ya? Pero antes lo habían visto muchas veces, ministrando, caminando con ellos. ¿Se dan cuenta? Para que no le conociesen, dice. ¿Ya? Había una razón para eso, la vamos a descubrir después. Y les dijo el Señor, ¿qué pláticas son estas? Haciéndose como que no sabe, ¿ve? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? ¿Para qué? Para poder introducir el diálogo, para poder llegar. El Señor es muy sabio, el Señor es maestro de maestros y Él supo llegar a ellos y sabe llegar a ti, y sabe llegar a nosotros, y sabe llegar al más quebrantado, al más desilusionado, al más confundido. El Señor es especialista para llegar a esas personas. Amén. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Ve? ¿Y por qué estáis tristes? Lo dedujo inmediatamente. Están tristes ustedes. Porque esa conversación que tienen, es evidente que ustedes están tristes. ¿Saben que lo que conversamos, lo que decimos, lo que dialogamos en casa y todo acusa en qué estado estamos nosotros? Y a veces uno dice, oye, tú estás triste. No, si estoy bien. No está bien, porque todo lo que está saliendo de ti me dice que estás muy triste, angustiado. ¿Qué te pasa? Es lo que el Señor pretendió aquí con ellos. Ustedes van caminando y van, el diálogo que llevan no sé, no les va a ayudar, no les va a solucionar el tema, no les va a sacar la tristeza y van muy tristes ustedes. ¿A qué se debe eso? O sea, usted puede ver el interés de Dios, el interés del Señor. ¿Ya? Dios se interesa por nuestro estado, hermano, por nuestra situación. Se interesa por nuestro ánimo, por nuestra alma, por lo que pensamos, por lo que nos sucede. El Señor no está ausente de eso. ¿Ya? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo una pregunta. ¿Ya?
no le respondió directamente, sino que eres tú el único forastero, así lo trata, en Jerusalén, y llega a ser forastero Jesús para muchos. Cuando, hermanos, sucumbimos en el dolor y no queremos salir, o no podemos salir, o no entendemos cómo salir, no sabemos cómo salir, ¿verdad? Y llegamos a confundir, a veces la presencia de Dios está ahí, pero parece que no pasara nada en nosotros. Y muchas veces, cuando se viene con esa tristeza, con ese nivel de desilusión al templo, a la reunión, muchas veces la gente se va así después, la hermandad se va así, las personas que vienen por algo se van así igual, dicen, no me gustó, no pasó nada, no es esto lo que yo busco, pero es por su estado. De ahí que vienen esas preguntas y esas respuestas muy conocidas, muy recurrentes. ¿Cómo estuvo el culto? Oh, estuvo lindo, estuvo precioso. Y ahí, sí, nada nuevo, nada. Pero eso acusa el estado de la persona. No es que el culto estuvo malo. Si es culto para el Señor, no puede haber un culto malo. Es imposible. Imposible. Es el estado interior de cada uno. ¿Eres tú el único forastero entonces en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? ¿Por qué? Porque era un tema, hermano, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo era el temazo de toda una ciudad, de todo un pueblo, de toda una nación. Todos sabían lo que habían acontecido. Era el tema vigente, era lo mediático, le llaman hoy día, ¿no? Entonces era raro que alguien no supiera lo que había acontecido. Tal vez por eso el asombro también y la respuesta de este discípulo. Bueno, ¿cómo eres tú el único? ¿Dónde estabas tú que no viste lo que pasó? Que no sabes de dónde vienes. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Ve? El Señor, ¿quién mejor que Él que vivió eso, que le pasó? ¿Qué cosas? La oportunidad del diálogo. Por eso, converse con el Señor. Cuando nosotros decimos oración, pero usemos mejor converse con el Señor, conversemos con Dios, abrámoslos al diálogo con Dios, digamos lo que sucede con nosotros. ¿Qué cosas? ¿Qué le entristece? ¿Por qué van así? ¿Qué hablan ustedes? ¿Cuál es el tema? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Vamos subiendo, mejorando un poquito, pero para ellos llegó a ser un profeta, nada más. Lógicamente que por eso sus ojos, va a ir comprendiendo usted, estaban velados. Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso nosotros podemos dar testimonio de eso, hasta ahí. ¿Ya? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Cuentan los acontecimientos. Pero ahora, ponga atención a esto. Aquí está el problema de ellos. Ellos acusan, ¿por qué están así? Porque es bueno que salga a la luz. ¿Por qué yo estoy así? ¿Ya? ¿Por qué mi amargura es tan grande? ¿O por qué mi contentamiento? Puede que usted esté feliz, pero hay una razón, y siempre es bueno saber las razones. ¿Ya? Y aquí usted va a descubrir por qué ellos iban así, estaban en ese estado. Versículo 21. Pero, ese pero, ¿ya?, se contrapone a todo lo que arriba está. Pero nosotros, ellos dos, esperábamos que Él era, además, que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos eso de ese profeta. ¿Ya? Oye, forastero, nosotros esperábamos de ese profeta Jesús que clavaron en la cruz y todo lo que pasó. Nosotros esperábamos que Él era el que nos iba a redimir, o sea, nos iba a salvar del yugo romano, de la esclavitud, de pagar impuestos, de que la vida se nos sea tan pesada, de que otros nos digan lo que tenemos que hacer, que otros que no son de los nuestros nos gobiernen, que otros pongan peso sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, que nos hagan la vida cuadrito, que nos compliquen la existencia y todos pensábamos que es Jesús era el que iba a tomar la espada, se iba a montar en un caballo tremendo como en las películas, hoy día para nosotros, ¿no? Y iba a arrasar con ellos porque toda la gente lo seguía mucha gente, ¿sabes tú? Y esperábamos el momento nada más en que todo iba a cambiar. Y resulta que termina este profeta en la cruz y además de eso le dice, y agregan algo más, y además... ¿dónde estoy? Aquí, en el 21. Y ahora, en este momento ya, día domingo, y ahora además de todo esto,
Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, parece una esperanza, pero que al tercer día parece que le escuchamos decir, parece que fuimos a la iglesia la otra vez y dijeron que al tercer día podía pasar algo, pero no ha pasado nada. Se nos va acabando el día y no llega la solución y todo sigue igual y todo terminó así. Y parece que el mal triunfó y los enemigos triunfaron y se nos deshizo todo, toda esperanza. Así que la vida para nosotros va a continuar igual. No habrá nada nuevo mañana cuando nos levantemos y todo sigue igual. Es fuerte la desilusión de vivir así, ¿no? Es triste eso. Y el problema está en las primeras palabras más que nada, pero nosotros esperábamos. Entonces, el problema para ellos es que ellos esperaban lo que Dios no les había ofrecido. Ellos esperaban algo distinto de lo que Dios les vino a dar. Ellos esperaban algo completamente opuesto, porque el Señor les había dicho, mira, yo no vine a eso. ¿Ya? Es como la gente que quiere que el Señor les haga, no sé, de todo lo que ellos quieren. Pero lo que Dios quiere, eso ellos no lo ven. O no les interesa, o no lo pueden asimilar, o no le es válido, no le es ganancia para ellos lo que Cristo ofrece. ¿Ya? Sino, como yo esperaba esto, como yo quiero esto, como yo ando en busca de esto, qué desilusión más grande. Y muchos, le aseguro, se han desilusionado tristemente en las iglesias, ¿ya? En el recorrido de la vida de la fe, porque no tienen lo que ellos quieren y Dios aún no se los ha concedido. Entonces, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Qué saco con levantar mis manos? ¿Y qué saco con estar ahí y escuchar otra vez? Y todo sigue igual. Es una desilusión muy triste, ¿no? Y por eso muchos no están. Lógicamente, que al no entrar en la voluntad de Dios, al no comprender el plan de Dios, al no conocer a Cristo realmente como Él es y lo que vino a hacer, es muy difícil, ¿verdad?, que los ojos vean la cosmovisión de Dios. Sino que vemos nuestra propia cosmovisión, que es muy limitada, por supuesto, y es muy pequeña y muy terrenal. Ese es el problema de estos discípulos. ¿Ya? Nosotros esperábamos esto, un triunfo grande, y más encima mataron al que teníamos por líder y que teníamos la esperanza que él iba a abrirnos el camino de la liberación acá, de redimir a Israel. ¿Ya? De redimir a Chillán, de redimir mi familia, de redimir, en fin, etc. Entonces, cada persona, por eso yo hago muchas preguntas a veces. ¿Usted vino acá? ¿Por qué vino? ¿Qué le movió a venir acá? A dejar su casa en un día así de invierno, más. ¿Por qué? Porque puede parecer a veces molesto, pero el fin es hacer meditar y sacar la razón verdadera de por qué nosotros seguimos a Jesús, por qué creemos en Jesús y por qué venimos a estas cosas. ¿Ya? O porque muchos, en el otro lado de la pregunta, en el otro extremo, porque muchos no vienen, también podríamos decir. Ahora, ellos siguen hablando y dicen, además el tercer día que esto ya ha acontecido, es imposible. Aunque también, entre medio, hay un mensaje, hay una palabra para ellos, hubo una palabra para ellos. ¿Ya? Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, son de nosotros, son de la fe, son cristianas, son, digamos, son evangélicas, y me hablaron, ¿ya? Y nos dijeron que fueron al sepulcro, ¿ya? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Miren los mensajes. Son reales, esos mensajes son reales, son verdaderos. ¿Cuántas veces Dios ha hablado al pueblo, a la gente, a la hermandad, a la iglesia? Tantos mensajes que pasan de largo, que no son asimilados, que no son retenidos, ¿ya?
Bueno, hoy día fuimos al culto. ¿Sabe? El problema de la iglesia generalmente es que carecemos de una iglesia reflexiva. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiero decir? Que no toma el mensaje y se lo lleva y le da vuelta y lo estudia y durante la semana está con ello hasta que lo digiera. Sino que termina el mensaje acá, nos vamos a hacer las cosas y se olvidó. Entonces es muy difícil así que la palabra haga vida, como decimos nosotros cuando oramos, ¿no? Señor, que haga vida en nosotros, que haga... Es difícil porque para eso hay que hacer algo, ¿ya? Entonces, aquí mira el mensaje. Vinieron unas mujeres y esas mujeres son testigos oculares y fieles de primera línea. ¿Por qué? Porque ahí está María, ¿no es cierto? La Escritura dice que se levantaron muy de madrugada el día domingo, el día domingo, y fueron con especias, ¿verdad? Para ungir el cuerpo de Jesús, porque el sábado no podían hacerlo los judíos, ¿ya? Y dice que la sorpresa, encontraron unos ángeles, la piedra removida, usted sabe esa historia, ¿cierto? Los ángeles dan un mensaje a esas mujeres. Y ellas son fieles a ese mensaje y ellas repiten ese mensaje a los discípulos. Entre ellos, estos dos que iban camino a Emaús. El problema, ¿por qué se fueron a Emaús? Porque no creyeron el mensaje. No lo creyeron. Pregunta, ¿cree usted este mensaje? ¿Cree el mensaje del domingo pasado? Estuvo hermoso el mensaje del domingo pasado. Pero el asunto, ¿lo creemos? Ese es el punto. Ellos le dijeron, y sabe, le dijeron, nos han asombrado. Es curioso los términos que usan. Nos han asombrado, a ver, dice así o no. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. ¿Qué es asombrado? ¿Ya? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué es asombrado? Sí, también. Inesperado. Les causó admiración. En palabras concretas eso. Quedaron como un poco choqueados, así un poco impactados, ¿no? Les causó admiración. ¿Cómo me vienes a decir eso? ¿Que un muerto resucitó si yo lo vi en la cruz? Si nosotros estábamos esperando otra cosa y tú me vienes a decir, a predicar esto. Cuestionaron y no creyeron. La palabra hay que creerla, no hay que cuestionarla. Amén. Ahora, más bien de ellas, las conocían, a las mujeres no son desconocidas, estamos hablando del mismo cuerpo, de la misma iglesia, creyentes, que estuvieron, que se conocían. Nos asombraron unas mujeres. Nos causó admiración lo que nos vinieron a decir. Mire, quienes dijeron que Él vive. ¿Ya? 24, versículo 24. Y fueron algunos, por ese mensaje, algunos fueron movidos, mire. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Estos de Emaús son bien especiales, estos dos discípulos. Oh, estos hermanos nuestros que les cuesta son especiales, pero son hermanos nuestros, van a entender. Vamos a tener fe que van a comprender. ¿Ya? Y le dice, bueno, y ese mensaje a la mujer a nosotros nos asombró, pero al final quedamos ahí, no quedamos en nada. Nos vamos tristes, no creemos. Hubo otros que se movieron un poquito. Algo parece que les creyeron y para asegurarse salieron al sepulcro corriendo y entró. Y ese era Pedro y Juan. ¿Ya? Pedro y Juan. Y ellos entraron también, pues, dice. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. O sea, el primer mensaje de las mujeres era real, era verdadero. Las mujeres habían dicho, pero ellos estaban cegados. Ellos, un cegado, hermano, uno que no tiene la vista donde debe tenerla, no va a entender la palabra. Le va a aburrir la palabra incluso, no la va a creer. ¿Ya? Y aunque otro vaya y se la confirme, porque aquí fueron los discípulos también, dice, así como las mujeres habían dicho, ellos vieron y dijeron, sí, ¿sabe que ellos dijeron la verdad? Pero estos dos discípulos tampoco lo creyeron. O sea, rechazaron los dos mensajes. Y dijeron, pero el problema, ¿sabes dónde está el forastero? El problema está en que no le vieron. Entonces, ¿cómo vamos a creerle
al primer mensaje, al segundo mensaje. ¿Cómo vamos a creer si no hemos visto? ¿Dónde está? Ellos dicen que está vivo, pero para nosotros está muerto. Pero a él no le vieron. Entonces, ¿cómo le creemos? Están locos ellos. Entonces viene la respuesta del Señor. Pero yo quiero mover, antes de pasar a la respuesta del Señor, mover a fe a la iglesia, que creamos a la palabra. ¿Sabes que hoy día hay una crisis, hermano? Uno dice hoy día, pero me refiero a un tiempo de ya de mucho hasta ahora, ¿no? Contemporáneamente me refiero. Hay una crisis de fe. Parece irónico, en el creyente. Hay una crisis de fe. ¿Le creemos al Señor todavía? Por razón, ¿no? Él dijo, cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra, hallaré gente que crea todavía lo que yo dije, lo que está escrito. Y esas son cosas que hay que analizar de repente. Son mensajes que nunca van a pasar de moda, que siempre va a haber que estar repitiendo. Porque la iglesia tiene una crisis de fe. Si no la tuviera, le aseguro que los templos estarían mucho más llenos. Pero eso indica una crisis de fe. No de lluvia, no de esto, no, una crisis de fe. ¿Qué valor tiene la palabra para ti, para mí? ¿Qué valor tiene esta escritura para mí? ¿He perdido ese valor? ¿Sabe? Eso tiene una relación con eso que el Señor dice por ahí a una iglesia en Apocalipsis de, has perdido tu primer amor. Cuando se deja de amar la palabra, por lo tanto, lógico que se deja de amar al Señor. Entonces, al recuperar el amor, ese primer amor, tiene que empezar por recuperar el amor a esto. Y ahí viene el amor hacia el Señor. ¿Ya? Y mire, cualquiera hora nosotros diríamos, oye, ten ánimo. Necesita una palabra se dice hoy día, de fortaleza, necesita una palabra de ánimo. Se trata así, más o menos eso viene ahora. Pero mire el Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Usted está conmigo, ahí lo lee. Está en signo si todavía me acuerdo de cuando me enseñaba mi profesora, está en signo de exclamación, ¿cierto? Cosa que hay que resaltar. Y la respuesta del Señor es, oh, pobre de ustedes, mira, no sé, bueno, los voy a consolar, no. ¡Oh, insensatos! Y tardos de corazón. Vaya, qué mensaje, ¿qué te pasó, Señor? Resucítate para esto. ¿Ah? ¿No sabe que estoy mal? ¿Por qué no me das un besito y un abrazo mejor y me consuela? Déjame llorar en tu hombro. ¿Sabe que eso cuesta mucho que las personas se recuperen así? ¿Sabe? Cuando es profundo el mal, escuche bien esto, cuando es profundo el mal, todas estas cosas, estas tragedias, la persona está confundida, está ida. Y sabe, según el Señor, hay que sacarla de ahí y hacerla reaccionar. ¿Y sabe cómo se hace reaccionar a un moribundo? No es como se hace hoy en día. Por eso cuesta tanto. Es fuerte. Es un golpe eléctrico fuerte. ¿Has visto personas cuando están muriendo? Pásenlo, y toman unas cosas y es violento, pero volvió a la vida. Eso hace el Señor. Eso hace el Señor con nosotros. Eso es necesario. Así tiene que ser. O si no, no. Usted va a verlo y si usted le va a decir solamente, mira, yo te comprendo, mira, vamos a ir de a poco. Vamos. No, el otro domingo no lo ve acá. Y eso se lo profetizo con ojos cerrados, con ojos abiertos, decía mi pastor. Y es así. ¿Ya? Pero si, oh, insensatos, y si usted ve insensatos, oh, qué tontos ustedes, qué necios. Eso quiere decir insensato. ¿Ya? Búsquelo en el diccionario si no me cree. Oh, insensatos, le dice. Y tenían 2 problemas, tenían 3 problemas graves. Eran insensatos delante de Dios, eran tardos de corazón, es decir, tardos de mente, tardos de entendimiento. Oh, como les cuesta entender las Escrituras, no han podido entenderlas.
Oh insensatos, no sean necios y tardos de corazón, tardos de entendimiento. Y todos eran tardos de entendimiento. Y todos en algún momento hemos sido tardos de entendimiento en muchas facetas de nuestra vida. Pero Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios ha sido paciente y nos ha hablado, y por eso a veces nos habla fuerte. Y Dios te dice, pastor, usted parece que está enojado, ¿y por qué predica así? Pero es que es necesario. Si no, la iglesia no reacciona, el cristiano no reaccionamos. Por eso el Señor decía, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Pero Señor, ¿cómo me ayudas así? Sí, le dice, sí, porque si no vas al infierno. ¿Entiendes? Es una cosa que reaccione, que te haga reaccionar, que te mueva al piso. Porque si no, no sale de ahí. Va a costar mucho de otra manera. Necios, tardos de entendimiento, ¿verdad? Para creer. ¿Qué saca usted cuando le dice para creer? ¿Cuál era el problema de ellos? Eran incrédulos. Qué contradicción, qué ironía, estamos hablando de ironías hoy día. Un creyente, incrédulo, ¿qué te parece? Pero ¿cómo, pastor? No, pues si todos los creyentes, no. Si hay muchos que creemos en Jesús, pero muchas veces no le creemos a Jesús. Eso es un hecho. ¿No? Para creer que todo lo que los profetas han dicho, ¿verdad? Todo lo que los profetas han dicho. Ustedes así actuaron, por eso sus ojos estaban cegados. No era, le hace una pregunta al Señor, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Hermano, no hay gloria sin sufrimiento, no hay gloria sin cruz, no hay gloria sin pérdida. Alguien dijo pérdida para ganar. Nosotros aparentemente perdemos primero, pero vamos a ganar. Voy a ver la victoria, voy a verla. Pero parece que ahora no estamos viendo victoria. Claro, sí, la verdad es que no. En este momento no, pero la voy a ver. ¿Entiende? Entonces, y eso en todo ámbito de su vida. Aplíquelo en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte salud, en la parte iglesia, etcétera. Y que entrara en su gloria, así vamos a entrar en su gloria. Es necesario que entremos al reino de los cielos, dijo allá ya definitivamente, a través de muchas tribulaciones. Bueno, pero el Señor va a estar en todo ahí. Comenzando, entonces, miren lo que hace el Señor. ¿Cómo le soluciona el problema? Entonces ahora, porque tiene que haber solución en el sermón, ¿cierto? Porque hasta aquí todo, bueno, pastor, nos dejó por el suelo. Pero mire, no lo va a dejar en el suelo. Y comenzando, ahí va la solución. ¿Qué hace el Señor? Y comenzando desde Moisés, que retrocedió el Señor, se fue al Génesis, al Éxodo, se fue al Éxodo. Hoy ya han pasado miles de años, pues Señor. No, pero ustedes están ciegos. Ustedes no creen, ustedes no ven, ustedes tienen una crisis que tiene que ser solucionada desde el principio. Entonces hay que ir a la raíz del tema. ¿Entiende? Y desde Moisés. Y sabe que el Señor soluciona así los casos de la gente. Felipe, ¿entiende? Otra vez voy al ejemplo ese. ¿Entiende lo que lees? No, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Le dice él. Entonces, y comenzando desde eso, o sea, Felipe tuvo que retroceder a Isaías. Y de Isaías vino, y después está Jeremías, me parece, y después vienen Daniel, y después los profetas menores, y después, mire cuánto recorrido, y los salmos, y Malaquías, para llegar a ese momento. O sea, no es una solución así, mira, léete este versículo y vaya a quedar, no. Porque hoy día el pancito de vida, no, saca, aleluya, no, pero es más que el pancito de vida, tiene que ir a la Escritura, tiene que aprender la palabra, tiene que comerla, tiene que ir a la historia, tiene que hacer el recorrido para llegar a comprender. ¿Me entiende? Por eso el Señor dijo que more en abundancia la palabra de Dios en ustedes. Quiere decir que este libro tenemos que comerlo todos los días. Entonces, eso les pasaba a ellos, se olvidaron de todo. Y desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O
sea, ¿cómo le abre los ojos usted a un ciego? ¿Cómo se le abre los ojos a los ciegos? A la gente que no entiende, al hermano que le... La Escritura, la Escritura, la Escritura, no el testimonio. El testimonio tiene que saberse ubicar para entregarle el testimonio en algún momento, pero y preciso, macizo y conciso, nada más. Pero es la Escritura, es la Escritura. ¿Eh? Por eso se hacen los discipulados día miércoles, ¿no? Hay que estar ahí. Como la gente no está ahí, se queda atrás. Después llega a las iglesias y no sabe lo que está pasando. No, les cuesta hilvanar, les cuesta solucionar, les cuesta crecer. Estos dos son un modelo de muchos cristianos. Y siguiendo por todos los profetas le declaraban todo lo que de él decía. Porque las Escrituras hablan de Jesús. O sea, ¿sabe? Las Escrituras, vamos a decirlo claro, es Jesús. Si usted va a Juan, al otro lado, ahí mismo, Juan. En el principio era ¿quién? El Verbo. El Verbo es la palabra, es Logos. ¿Ya? Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, Jesús y el Padre, ¿ya? Y el Verbo era Dios. O sea, cuando nosotros abrimos la Escritura, vamos a decirlo de esta manera, abrimos a Cristo. Nos abre su corazón. Y empieza a fluir su vida, aleluya, aquí. Entonces cuando leemos la gracia es, si estamos fríos leyendo, ore y diga, no Señor, falta el Espíritu, porque tu palabra es Espíritu y vida, es tu Espíritu, porque Cristo es el Espíritu de la profecía. Entonces yo leo la palabra y hasta que pase algo conmigo no la suelto y de repente se me va a revelar Cristo, como que lo voy a ver ahí y algo va a pasar conmigo aquí adentro. Y así se leen las Escrituras. Es Él. Llegaron a la aldea. ¿Dónde iban? Ya llegaron. 11 kilómetros, mire, recorrieron. Harto. Lo que puede pasar en el camino, ¿eh? El camino de mi casa acá. El camino de su casa acá. Usted va pensando. Y es bueno que después, vuelvo a insistir, que cuando salgamos del culto y nos vamos a casa, nos vamos meditando en el mensaje. Porque Jesús ahí puede hablarte lo que faltó, lo que quiere agregar, lo que a mí se me pudo ir, o algo nuevo para ti en cuanto a esa palabra. ¿Eh? Y él hizo como que iba más lejos, ¿ve? Mas ellos le obligaron a quedarse. Por ahí empieza la solución. Más que el Señor iba como que iba más lejos. Yo ya los dejo hasta acá, ya les dije la verdad y les ayudé. Mas ellos le obligaron a quedarse. Que bueno, eso fue una buena decisión. Le obligaron a quedarse. No, tienes que quedarte con nosotros. Parece que ellos presentían algo. No quién era, pero como les hablaba, y lo van a revelar más adelante, empezaron a pasarles cositas adentro. ¿Ya? Y por eso no lo dejaron irse. Cuando usted ve a una persona, hermano, no solamente entendida en la palabra, sino que habla con gracia esa palabra, no se despegue de esa persona. Busque a esa persona. Acérquese a esa persona, hágase amigo de esos cristianos, ¿ya? De esa gente, que habla con esa gracia que usted dice, no, me gusta escucharlo, no sé, algo ahí, quédese ahí. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Quiere decir que a medida que iban las tinieblas naturales, más se entristecían y más nostalgia venía a sus vidas, y eso pasa, el invierno es así. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Ven? El Señor no se hace el rogar cuando usted lo invita, ¿no? Viene a quedarse con ellos. El Señor, si lo invitamos de verdad, de corazón, con necesidad de que esté con nosotros, el Señor viene. Bueno, si lo invocamos, si estamos realmente aquí conectados en la alabanza, el Señor se manifiesta. En fin, en la palabra se manifiesta, en todo se manifiesta, cuando queremos que Él esté. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, compartieron el pan, lo que nos habla de esto, de compartir esto, de compartir, este es el pan, ¿ya? Ahora estamos compartiendo el pan, ¿ya? Y Santa Cena, por supuesto, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ya? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y en esa acción, en ese momento especial, de aquí se deriva que pida la oración, mijito, cuando comemos. De aquí este es el texto principal que se toma para eso. ¿Ya? Que el Señor esté ahí presente con nosotros.
Eh, tomó el pan, sí. Entonces, con todo eso, entonces le fueron abiertos los ojos. ¡Wow! ¿Quién era este? No, era un forastero. Oye, es el Señor. Cleofas, es el Señor. Es el Señor. La Escritura, hermano, la presencia de Dios. Una palabra, presencia. Presencia, por eso, de que entramos, oramos, cantamos. Esos momentos son especiales, no hay que distraerse. No, venimos a la presencia del Señor, hacemos que fluya esa presencia, estamos preparados, vamos a oír su voz, el Señor está aquí y nos va a hablar. Eso es culto, eso es culto. Y aconteció que estando entonces, le fueron abiertos los ojos, ¿eh? Y le reconocieron. Aleluya. ¿Cuántos reconocen a Cristo hoy día que Él ha estado aquí con nosotros? Él está con nosotros aquí. Señor, nosotros no hemos dudado. Dígale, Señor, que tú estás vivo. A pesar de que no me ha ido bien en este tiempo. Tú sabes, yo sé, Señor, mi corazón me dice algo aquí. Que tú estás aquí conmigo. Y si es así, esto va a terminar bien. Alabado sea Dios. Mas Él se desapareció de su vista porque era lo necesario, era el toque. Hermano, cuando Dios nos toca, no es, oh, qué bueno, me tocó el Señor y me voy como si nada. No, ese toque tiene un significado. Ese significado es, yo estoy aquí. Yo les hablé, yo estoy con ustedes, que cambien ese estado, crean, tengan gozo, tengan confianza, tengan fe, porque aquí les despertó la fe. Una fe que moría, hermanos, la resucitó. Y eso hace la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Cómo oyes? Por eso el Señor recalcó tanto eso. ¿Cómo oyen? ¿Qué oís? ¿Su oído? Porque a medida que usted oye y escucha, recibe, deja entrar, su fe es fortalecida. Cuando dicen, Señor, aumentanos la fe, y yo le enseño esto. Tome la Biblia, lea la palabra creyendo y su fe tiene que crecer. No es un toque mágico, aumentanos la fe, toma más fe. Como dicen, perdone mucho, ¿no? No es así la fe. La fe es por esto. ¿Ya? Ya vamos a concluir. Lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Listo, suficiente. Con esto tienen que... Pregunto, ¿será suficiente hoy día para nosotros este culto? Con todo lo que hemos vivido acá. Para irnos renovados, por ejemplo, para irnos animados, para creer en el Señor, para ir con gozo a casa. Y se decían el uno al otro. Ahora ya la conversación cambió. El tono cambió, el tema cambió. Oye, mira, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Qué importante lo que puede suceder en el camino. Por eso dice, cuando usted salga de casa, ¿en qué pensamos? No, porque en la iglesia, no. A mí siempre dice, oye, deja la iglesia. No. Estoy comiendo, estoy pensando en la iglesia, en la palabra, en lo del Señor. Voy al baño, usted está haciendo sus necesidades. ¿Sabe que haciendo las necesidades gente ha sido bendecida, aún llena del Espíritu? Porque está pensando. Y el Señor dijo, piensa, medita. Es mi palabra, noche y día, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, cuando salgas, cuando pasees, cuando mires el mar, cuando estés. Se hace eso, es que ahí está. Oh, Señor. Y se decía, no ardía nuestro corazón en el camino y nos abría las Escrituras. Entonces, ahí está el resultado. Pregunta, no responda, o sea, ¿arde nuestro corazón en este tiempo cuando escuchamos la predicación? ¿Hay alguna cosita por acá adentro? ¿O nada? Ahí hay que ver. ¿Ya? Hay que ver. Ojalá sí. ¿Ah? ¿Sabe? Antes cuando yo llegué al término de un avivamiento en la iglesia, por ejemplo, cuando decían, vamos a ofrendar ahora,
aplauso. La iglesia aplaudía por eso. Porque ¿qué voy a ofrendar al Señor? Qué rico, qué bendición, Dios mío, que tú me otorgas. Era hasta con aplauso, hermano. Decía, vamos a abrir la palabra. ¿A qué hora viene la palabra? ¿Quién predica? Porque tiene una... Oye, ¿dónde estará la palabra hoy día? Era un mover en la iglesia esto. Era algo rico, era algo... ¿Dónde estará? Vamos a escuchar. La gente se disponía con una atención, una iglesia llena así. La palabra. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, ¿ya? El Señor quiere que recuperemos eso, ¿ya? Recuperemos ese amor. Y levantándose, ahora está el efecto, porque tiene que haber un efecto, ¿cierto? Tiene que haber una causa. O sea, si decimos nosotros, sí, este culto me bendijo, algo tiene que pasar, o sea, tiene que haber una evidencia. Yo le llamo evidencia, o sea, fruto, como quieran, ¿ya? Yo le llamo evidencia. ¿Qué evidencia? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Y levantándose cuando, mañana, pasado, bueno, ahí vamos a ver, al tiro. Oye, si ya lo reconocimos y nos habló y cambió en nosotros algo acá adentro, Él nos bendijo, ardía en nuestro corazón, Jesús se nos apareció, está vivo, el espíritu de la resurrección, hermano, está muerto en mucha iglesia. Y es fundamental porque sin el espíritu de la resurrección la iglesia está moribunda. No podemos quedarnos solamente con el Cristo crucificado, sino ahora con el Cristo resucitado. ¿Sabe usted que si no creemos en la resurrección o no caminamos en resurrección, la cruz queda inerte, no nos sirve, hermano? Ni la predicación del Evangelio, dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Vana sería nuestra fe, estaríamos en nuestros pecados, aunque yo creo que Cristo murió. Pero creo que resucitó, que está vivo y está conmigo y tiene que ver con mi vida, en mi camino. ¿Y se da cuenta? Y levantándose entonces en la misma hora, recuerde que dijeron arriba que ya era tarde, que el día empezó a oscurecer. Y podían haber dicho, bueno, mañana vamos a volver, mañana vamos a ir. No, al tiro. Eso pasa cuando la palabra hace vida realmente en nosotros. Al tiro hay una reacción. En la misma hora, volvieron a 11 kilómetros más de vuelta. ¿Qué le parece? Se pegaron. Pero ahora, el título del sermón. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Un camino con doble sentido. Ahora van a deshacer lo que anduvieron. Pero en forma distinta, completamente distinta. Van a recorrer el mismo camino. ¿Qué bendición, hermano? Hay fabuloso. ¿Cómo se va a ir usted, hermana, a casa hoy día? ¿Cómo venía? ¿Cómo se va? Tiene que haber una ganancia en ese ir y venir. ¿Sí? Se van contentos ahora. ¿Cómo iban? Todo lo contrario, ¿eh? Haga la lista y cuando usted estudie y pone tristes, ahora van alegres. Iban desilusionados, ahora van llenos de esperanza. Iban sin fe, vuelven llenitos de fe. ¿Ah? Iban desconfiados, confundidos, vienen con esperanza, vienen contentos. Escuche bien, iban a quedarse solos, lejos de la congregación. Y ahora van a volver a sus hermanos, a la congregación. Van a volver. ¿Ve que la tristeza hace eso? ¿Habrá muchos tristes hoy día? Deben haber. Pero que si se alejan más, peor. Porque la solución no está en eso. La solución está en acercarse y venir al Señor, a adorarle, a alabarle y a escuchar esto. A escuchar su voz. Entonces, levantándose, volvieron a Jerusalén. ¿Qué pasó? Y hallaron a los 11 reunidos. Fueron de los 11 discípulos, ¿cierto? Y a Judas no estaba. Estaban reunidos. O sea, el Señor fue a buscar 2 ovejas que se iban alejando, tristes, desilusionadas, y las trajo al redil. Los hizo volver al redil. Dios quiera que el próximo domingo ya haya más ovejas aquí. Y decían, ¿cuál era el tema en la reunión? Ha resucitado el Señor verdaderamente, aleluya. Y ha aparecido a Simón, le apareció a Pedro.
Ese era el tema que tenían. Ese era su testimonio y ahí se estaban regocijando. Algunos admirados, algunos todavía no creyendo. Había de todo ahí. Era una reunión muy especial, muy amena, pero había de todo. Incredulidad, otros tratando de creer, otros tratando de animar, otros no sé, pero a mí se me apareció. Y mire, ahora intervienen estos dos discípulos, a los cuales el Señor se les apareció en Emaús. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino cuando iban para allá, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pedro y hermanos, escuchadme, así hablaban ellos, escuchadme, poner atención. Lo que ustedes están diciendo, créanme, porque nosotros estamos igual que ustedes. Pero Él se nos apareció, Él nos habló, Él estuvo con nosotros, lo hemos visto, y por eso volvimos ahora aún en la noche a decirles a ustedes: sí, hermanos, Cristo vive, aleluya, Cristo vive, Cristo ha resucitado, iglesia, a los que están en casa, a los que están ahí, que ya no quieren, que ya no se esfuerzan, que ya no le han sentido a venir a la iglesia, hermanos, Cristo está vivo, Cristo habla aquí. Él dice que cuando su iglesia se reúne, Él manda salvación y vida eterna a ese lugar aquí. Eso es maravilloso. Dios echa menos, Dios sufre con esta realidad. Pero anhela ver a sus hijos y contentos, y con esa noticia, que crean que Él está vivo, como les habían reconocido al partir el pan. ¿Terminamos? Sí. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, aún estaban en eso, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido